me gusta mucho disponible. hablar de la gestión de riesgos, ¿no? Que aunque solamente lo vemos en dos puntos de la norma, ¿no? O sea, me refiero a que hablamos de que viene de las partes interesadas, vienen de contexto, vienen de procesos, o sea, ¿cuándo aplica realmente, ¿no? Es algo constante la parte de gestión de riesgos, ¿no? Si bien es cierto, hacemos una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa también de los riesgos a los que esté expuesta la organización, también es importante hacer su seguimiento constante, ¿no? Porque algunos me dicen, ah, ya, identifico los riesgos al inicio, ¿no? Sacando cuando uno implementa una vez al año o es constante. Entonces, realmente, cuando uno hace la evaluación de riesgos, vamos identificando planes de acción, ¿no? Actividades que se van a ejecutar a lo largo del año, que las podemos llevar a un programa de actividades, ¿no? De gestión de riesgos, y ahí poder ir midiendo de qué manera vamos levantando estas observaciones, de qué manera nosotros vamos implementando estas acciones dentro de la organización. Y creo que es importante porque no se le toma tanta importancia más que al inicio, ¿no? Ujú. En las organizaciones, pero el tema de seguimiento en la gestión de riesgos es mucho más valioso, enriquecedor, porque algunos se pueden ser muy latentes, ¿no? Y otros pueden estar ahí, pero hay que ir validándolos a lo largo del tiempo en que se avanza o en el periodo, ¿no? Ok, platícanos, Karim, en la parte de gestión de riesgos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la gestión de riesgos? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Y de esa experiencia, ¿cuál fue el aprendizaje que tú lograste obtener para que la empresa, de cierta manera, aplicara esa gestión de riesgos? Bueno, dentro de la parte de gestión de riesgos, te podría decir, de hecho, hice lo que es la ISO 31000, ¿no? Ujú, Porque creí muchísimo más importante la parte de gestión de riesgos por estos detonadores que pueden haber, ¿no? ujú, Cuando implementas dentro de la organización contexto, por ejemplo, ¿no? Y colocas como lo que hubo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Entonces, es importante que se vaya controlando, que se vaya midiendo, porque tuvo un impacto en muchas de las organizaciones al punto que quebraron algunas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo prevés esa situación como organización? ¿Qué cambios tienes que hacer? Y muchos de estos cambios, ¿no? Alineaciones de la organización que de repente antes trabajaban en virtual, porque tengo clientes de tecnología que hacían trabajo presencial y ahora prácticamente el 90% del trabajo lo ejecutan en virtual, ¿no? Aunque algunos otros clientes todavía mantienen esa modalidad mixta, ¿no? En diferentes ámbitos, en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Otro que tengo que es en equipos de meteorología o en estudios, ¿no? Entonces, sí era importante hacer esta validación. Y eso nos invitó a ser más precavidos en que, oye, si lo hubiéramos medido, si hubiéramos presupuestado esto, si hubiéramos revisado este cambio antes, ujú. ¿no? Dentro de la parte de gestión de riesgos, de repente el impacto hubiera sido otro, ¿no? Entonces, también me ha pasado, por ejemplo, en las organizaciones, cuando los proyectos en ejecución, algunos generan una suspensión. Y en esa suspensión, si bien es cierto, por la pandemia hubo esta suspensión, generaron un gran impacto porque no había una contribución, ¿no? En el trabajo que se venía ejecutando, ¿no? Tampoco una orden de paralización del proyecto, ¿no? Porque había mucha Ok. gente involucrada en el proceso. Entonces, esto puede provocar hasta la quiebra de la organización si es que no lo medimos anticipadamente. ¿Mm? Esta cuestión que tú nos platicas, ¿cuál fue tu primera experiencia? De esa experiencia, ¿qué aprendiste? Bueno, lo que he aprendido es que hay que hacer una evaluación constante de la gestión de riesgos y hay que ir midiendo el impacto que pueda generar dentro de la organización. ¿Mm? Esa validación, ¿cómo tú sugieres que se haga cómo hacer que esa validación convenza a los directivos de que realmente la cultura de la gestión de riesgos se tiene que permear en toda la organización?
Se puede ver una claridad en los resultados, ¿no? En los indicadores que uno plasma y en el impacto que va teniendo dentro de la organización. Llámese como, por ejemplo, ¿no? Presupuestos que no se habían asignado o como te digo, ¿no? Una paralización puede generar no solamente una baja en la rentabilidad que va a obtener el negocio, sino también un impacto en las personas, en los recursos, ¿no? Imagínate el de proyecto, esta suspensión generó que se diera de baja a muchas personas. En el caso de Perú había una normativa que podías mm, mandarlo, como decirte, a su casa por 3 meses, ¿no? Ujú, Entonces, muchos de estos proyectos se ejecutaron y estas personas pues dejaron de recibir o percibir ese ingreso, ¿no? Y así como en la organización, que tú vas recibiendo este ingreso para poder generar estos pagos a tus colaboradores, a tus trabajadores, simplemente se puede restringir y generar una pérdida o como te decía, ¿no? Hasta el cierre de la organización, el quiebre total de la organización. Entonces, sí es importante ir midiendo tanto indicadores internos como externos, ¿no? Este contexto externo como en el mercado, la parte financiera, el cliente, los proyectos, que a veces no lo vemos en los temas de proyecciones, pero es importante ir viendo cuál es la proyección de la organización, cómo estamos en nuestro sector, cómo estamos en nuestro medio, para que de acuerdo con eso vamos actualizando los riesgos o los planes de acción de los riesgos en los que está involucrada la organización.